El tema de estas últimas 2 semanas es muy sencillo y es muy bonito. Tenemos los tipos de inteligencia emocional, solamente que esto no vamos a confundirlo, ¿verdad? Con el coeficiente intelectual, que es totalmente distinto. Pero en este caso, las emociones determinan de forma importante el estado de una persona. O sea, lógicamente va a ser el estado de ánimo, pero el estado o la disposición que tienes para trabajar, para actuar, para desarrollar muchas actividades. Con ello nosotros vamos a entender entonces que en un momento determinado mis emociones pues vienen a favorecer o a desfavorecer dentro de las actividades que yo esté desarrollando. Yo siempre les he dicho a ustedes que un administrador tiene que tener la mejor disposición en todo momento. Así nosotros tengamos un malestar, una incomodidad, un problema personal, un problema familiar, ¿verdad? O un problema también dentro de la misma empresa. Pero esto no tiene que perjudicar en nada nuestras actividades. Acá vamos a encontrar que hay emociones primarias o básicas y estas van a ser todas aquellas que nosotros expresamos en un momento generalizado. Acá dice entonces, son las que experimentamos en respuesta a un estímulo. Paul Ekman afirma que las emociones básicas son 6 y estas determinan miedo, ira, óigase muy bien, estas dos son negativas, ¿verdad? El miedo, la ira, alguna positiva es la alegría, la sorpresa y otras negativas son el asco y la tristeza. Muy bien. Si estamos hablando que son básicas, significa que son aquellas que de forma rápida, espontánea, nosotros vamos a desarrollar y ya vamos a poner algunos ejemplos. Dice, teniendo en cuenta la finalidad adaptativa de emociones, podemos decir que tienen distintas funciones. Por ejemplo, aparece el miedo. Puede pasar en nuestro organismo, se paralice antes de tomar una salida acertada, es decir, en recepción del el miedo que se está produciendo en mi ser, pues definitivamente o me quedo paralizado o desarrollo alguna situación en respuesta que no sea la más idónea. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Generalmente siempre nos invitan, ¿verdad? Y nos dicen, usted no le tenga miedo al cambio, usted, rompa, ¿verdad? Y venza esos miedos que usted pueda tener, porque esto es importante que nosotros dominemos. No es que nos domine a nosotros y nosotros dominemos esta emoción específicamente. El cuerpo se encuentra sometido a un estado de máxima alerta. Se asocia al nerviosismo, la ansiedad, la preocupación, la inquietud y un nivel más grave, que puede ser una fobia o pánico. Entonces, vean, ¿por qué nosotros vamos a llamarle básica? Porque es algo que se va a generar en nosotros, lamentablemente, en algún momento puede asociarse o generar todos estos otros elementos. Y por ello es que nosotros tenemos que dominar el miedo. No, en cualquier circunstancia, pues es lógico que nosotros vamos a tener cierta incertidumbre, ¿verdad? Un nerviosismo, una ansiedad, una preocupación, pero no tenemos que permitir que estos elementos se produzcan en esta emoción básica que sería el miedo, porque entorpecería muchas otras situaciones. Nosotros siempre vamos a tener, por ejemplo, la incertidumbre de establecer qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar con nuestra carrera, qué va a pasar con nuestra persona el próximo año. Cuando usted comenzó su carrera el año pasado, pues tenía la incertidumbre, ¿verdad?, de cómo iba a ser, si iba a cumplir las expectativas a pesar de la situación que se vivió. Y este año usted está a punto de cerrar su carrera. Y entonces usted tiene expectativas para el próximo año. ¿Quién tendrá igual ese temor, verdad, de ir a la universidad, de poder saber si se va a adaptar, si no se va a adaptar? Y yo siempre les he dicho que todos los procesos son iguales, así como comenzamos un nuevo día, como cuando comenzamos un nuevo ciclo,
Cuando comenzamos una nueva actividad, nadie sabe en realidad qué va a suceder, solamente que hay una distinción. Pues no voy a dejar que este miedo se apodere de mi persona como emoción para no entorpecer situaciones, para no, ¿qué dijimos al inicio? Que se paralice, ¿verdad? Mi organismo o que pueda tomar una decisión no acertada, una decisión no buena. Cuando nosotros generamos miedo, provocamos en nuestro organismo un nerviosismo, una ansiedad, y esos dos elementos pueden provocarnos otro colapso en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Usted es una persona nerviosa, empieza a transpirar, empieza a vibrar su voz, su cuerpo, sus manos, y hay que tener mucho cuidado con esto porque nos puede generar, vuelvo a repetir, un problema peor. Si nosotros empezamos a generar ansiedad en algún proceso largo, ¿qué pasa con la ansiedad? Usted empieza a tomar mucho líquido, puede comenzar a comer mucho dulce, a comer alimentos, y eso le va a generar a usted otro problema. Entonces ahí es como nosotros empezamos, ¿verdad? A minimizar estas situaciones para que no nos lleven a una peor. La preocupación, la inquietud, miren, en la preocupación y la inquietud también se asocian. Usted está intranquilo porque está preocupado. Usted no tiene una estabilidad emocional y a veces hasta corporal. ¿Qué pasa cuando usted está preocupado? En aquellas personas genera una inquietud de también comer, de dormir, genera una inquietud de un momento, una intranquilidad, ¿verdad? De saciedad, posiblemente le provoque algún malestar estomacal y esté yendo a cada rato al baño. Esa preocupación no lo deja dormir. Y el problema acá es que nosotros, vuelvo y repito, esta emoción, perdón, de miedo, pues nos va a llevar a generar cada uno de estos otros elementos. El problema general es que nos va a llevar a desarrollar otras situaciones malas y negativas porque si ya no duermo, pues no descanso, y si no descanso, estoy fatigado, y si estoy fatigado, estoy incómodo, y si estoy incómodo, no voy a trabajar en la disposición que se espera. Si tengo, no sé, estoy somnoliento, posiblemente esté trabajando con alguna maquinaria y provoque un accidente a otra persona o a mí mismo ser. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, no dejar que esta emoción de miedo nos lleve a nosotros a cometer alguna situación errónea. Pero como vamos a ir, ¿verdad? De lo más básico a lo peor, que ese miedo me provoque a mí una fobia o un pánico. Hay personas que cuando dicen, miren, ahorita está temblando y todo el mundo, ¡pum!, sale corriendo. Posiblemente ya había parado, por ejemplo, el movimiento y la persona por querer salir corriendo se fue a caer, cayó de unas escaleras, se fracturó el tobillo. ¿Y para qué quería tanto, verdad? Si era tan simple y tan sencillo, solamente esperar, buscar un resguardo y si era necesario evacuar, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas son las que nosotros tenemos que aprender a dominar. Y algo muy importante es dominar y también saber cómo apoyar a otra persona. Imagínense que todos tuviéramos fobias y pánicos, por ejemplo, por movimientos telúricos. En cualquier instante que se dé, todos salimos corriendo, todos nos golpeamos, nos atropellamos y posiblemente, vuelvo a repetir, hasta si tenemos un espacio, ¿verdad?, donde tenemos que bajar escaleras, pues automáticamente nos vamos a golpear todos. Entonces, tenemos que minimizar esas situaciones. Al final, pues todo en la vida del ser humano es un cambio que permite, ¿verdad?, establecer situaciones buenas, a veces malas, porque recuerden que les he dicho que nosotros aprendemos a veces de los desaciertos, pero eso no implica, ¿verdad?, que siempre nos vayamos a quedar por un desacierto con un temor, ¿verdad? Ay, yo ya no lo hago ustedes porque yo ya lo intenté y definitivamente no me salió, perdí, este, pues me fue mal, ¿verdad? No gané, etcétera, y entonces creamos un miedo específicamente.
Y a veces les he dicho, ¿verdad? Que ese miedo puede llegar a ser contagioso. Entonces tenemos que minimizar esas actividades. El siguiente es la ira. Y la ira también es otra situación básica del ser humano. Solamente que la ira va más allá. Nosotros regularmente, pues sí generamos una molestia, una incomodidad, un enfado, un enojo, pero la ira tiene que ser así muy extremo, ¿verdad? Llevarlo a una situación muy, muy fuerte. Más sin embargo, vamos a establecer que la asociamos a otras emociones. Dice entonces, se acelera la frecuencia cardíaca. Vean hasta dónde influye en mi organismo. Dice, se elevan las hormonas, es decir, la adrenalina. Dice que predispone nuestro organismo para emprender una acción. Se asocia con la hostilidad, esto es algo muy negativo, la furia, la indignación y otros casos extremos. Ya estamos hablando, aparte de ira, estamos hablando de odio. Y eso no tiene que darse en un ser humano. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando algo no nos sale bien, nosotros regularmente nos enfadamos. O sea, nadie sonríe porque no le fue bien en una evaluación, nadie sonríe, ¿verdad? Porque no le salieron bien las cosas. Generalmente pasa que nos enfadamos con nosotros, con otras personas, nos enojamos. Vuelvo y repito, eso es algo muy lógico. Eso es algo que siempre va a caracterizarse por parte del ser humano. Eso no es algo que vaya a decirle yo a usted, no lo haga nunca. No, o sea, va a pasar específico. Entonces tenemos acá, cuando hablamos que la ira es una emoción que se asocia con la hostilidad, ya ahí definitivamente la persona hostil es porque tiene, aparte de esta emoción, un sentimiento. Y al combinarlo, entonces ya genera furia, genera indignación, un odio, y eso genera un resentimiento. Y esto va acrecentando. Entonces, cada vez que yo vea a otra persona, voy a generar ese resentimiento, ese malestar, esa incomodidad. Y no tiene que ser así. Ningún ser humano tiene que ser ni hostil, ni tener furia, ni mantener, ¿verdad?, este odio o resentimiento en su ser, porque es algo que va a permanecer ahí en un momento determinado hasta puede acrecentarse. Entonces, eso definitivamente no puede darse, mucho menos en una empresa. ¿Qué pasa en una empresa? Imagínense que ustedes son los administradores y a ustedes les toca que supervisar. Y hoy lunes, precisamente, ¿verdad? Ustedes tienen que entregar un pedido que ya tuvieron que haber hecho por semanas, el equipo de trabajo. Y usted llega a primera hora y todos llegan tarde, todos llegan cansados y de paso no terminaron el trabajo. Y ya está el cliente ahí esperando y ya pagó por adelantado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues usted no va a estar risa y risa, ¿verdad? O sea, usted se va a enfadar y no faltará más de algún trabajador que le diga, no, no se preocupe, hay mañana que venga, ¿verdad? Usted, claro está, se va a enfadar, va a sentir usted una molestia, una indignación, pero vamos a medir esa situación. Y siempre va a haber formas de cómo crear, en este caso, alguna situación, ¿verdad?, de reprensión, de castigo, llamémoslo, ¿verdad? Pero no podemos ni gritar, ni insultar, ni tener un trato indigno a las personas por la ira que pueda generar. Entonces, yo siempre se los he dicho, ¿verdad? Todo tiene que ser con medida, todo tiene que ser en base a las situaciones. Bueno, las personas no cumplieron con su trabajo y está establecido en su contrato, ¿verdad? Es el desarrollo del trabajo.
Puede existir una descompensación salarial, puede existir una amonestación, etcétera, ¿verdad? Según los lineamientos de las reglas o las normas que tienen como trabajadores. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí no voy a actuar con ira para perjudicar, mas sin embargo va a permitirme a mí como persona encargada un desahogo, porque yo no voy a gritar, voy a patalear, voy a insultar o voy hasta golpear o agredir, ¿verdad? A otra persona por el enojo, por la molestia, no, es simple y sencillo. Muy bien, no cumplieron, vamos y vamos a las normativas. Dice que si usted incumple su trabajo, no llega a la meta, usted no va a tener la comisión, usted no obtiene, ¿verdad? Un beneficio o se le descuenta, no sé, lo que se haya perdido. Así. Entonces, esta parte se escucha un poquito mal, dijera el decir, usted tiene un desahogo, pero usted está generando las situaciones tal cuales son para no generar ningún sentimiento, ninguna emoción de estas, ¿verdad? Y que pase a un sentimiento de resentimiento negativo, ¿verdad? No, el ser humano tiene que liberarse, no tiene que cargar con miedo, no tiene que cargar con ira. Esas situaciones, les decía, son negativas y por lo tanto, como administradores, ustedes tienen que evitarlo en su persona y en las demás personas. Tenemos acá alegría. La alegría vamos a determinarla como una emoción, pero la alegría también es parte de un sentimiento, ¿verdad? Y la alegría, en un momento la generan varios sentimientos, puede ser el amor, la paz, la amistad, la tranquilidad, ¿verdad? Etcétera. O sea, algo que a mí me genera una alegría va a ser también derivada en un momento determinado de una emoción, de un sentimiento. Aquí, se suprimen sensaciones negativas o de incomodidad, todo lo contrario a la ira, ¿verdad? Anulación prácticamente de todas las reacciones fisiológicas de importancia, excepto la sensación de tranquilidad y calma corporal. Se asocia con el placer, la diversión, la armonía sensual y los niveles altos que son la euforia y el éxtasis. Cuando usted fue a recoger sus notas, pues usted iba con esta emoción, alegría o con miedo. Alegría, porque yo sabía claramente que había entregado mis notas, que me había ido bien en las evaluaciones, que no tenía absolutamente nada de qué preocupar. Iba feliz. Esa sensación de paz, de tranquilidad me la permitía a mi ser porque yo había entregado todo mi trabajo puntual y tal cual lo habían asignado. Entonces, esto me permitió a mí asociar un placer. Esta sensación me permitió a mí en un momento determinado, ¿verdad? Tener una tranquilidad y calma corporal, porque yo sabía que había cumplido con mis actividades y mis labores como me las habían solicitado, a comparación de aquella persona, ¿verdad? Que iba con temor o con la incertidumbre, ¿verdad? De saber, esa inquietud de saber cómo estaba. Esto es, vuelvo a repetir, es válido para ciertas circunstancias, pero no siempre va a ser válido, porque yo no puedo generar aspectos negativos en mi ser, sino siempre tengo que tener esta sensación. La alegría, cuando usted la desarrolla en un campo laboral, es indispensable porque siempre le he dicho a usted, ¿verdad? Nadie va y con una pistola le dice, a ver, por favor, Weiner, venga y usted va a trabajar aquí, venga Elena y usted va a trabajar en este otro puesto, ¿verdad? Y los atan ahí al escritorio y usted está como recepcionista, como vendedor de paquetes turísticos y usted está atado, ¿verdad? De pies y manos. No. Automáticamente cuando uno va y busca un empleo, pues buscamos, ¿verdad? Las mejores opciones. Y nosotros cuando decimos un sí en un empleo, pues estamos felices y dispuestos a desarrollar esas actividades. Por ende, yo desarrollo mis actividades de la forma más idónea, la forma correcta y dando todas cubriendo las necesidades que competen a mis funciones.
Por eso les decía la vez anterior, ¿verdad? O sea, yo no voy a entrar con aquella actitud, ay, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es lunes otra vez y volver a comenzar. Bueno, y hay que hacer tareas. Ahí ustedes si quieren las hacen, si no, no. Ay, no, ustedes qué sueño, qué tristeza, qué aburrido. No, ¿verdad? O sea, esas situaciones definitivamente no competen a la sensación de la alegría, una, que tengo que tener en mi ser y otra que yo puedo disponer a otra persona. Siempre les he dicho, la actitud que usted tome emocional contagia a otro ser humano. Usted puede encontrar a una persona que posiblemente esté padeciendo algún problema familiar y usted con un buen saludo, usted le ha hecho el día a la persona. Que tenga feliz día, ¿verdad? Que le vaya bien, que Dios le acompañe. ¿Por qué? Porque, o sea, yo tengo esa paz, esa tranquilidad en mi ser y la puedo compartir. Posiblemente la persona salió preocupada, ¿verdad? Pero le dijimos que Dios le acompañe. ¿Qué le estoy diciendo? Que todo le salga súper bien porque, o sea, va a ir súper acompañada. Entonces la persona dice, sí, ¿verdad? O sea, voy preocupada, pero, o sea, tiene que solucionarse lo que está pasando. Entonces, hasta eso, nosotros podemos compartirlo con otro ser humano. Y acá viene esa importancia dentro de una empresa. Usted va a llegar con esa euforia, ¿verdad? Al trabajo, usted se siente bien, usted está tranquilo, su cuerpo responde a las necesidades. Usted ayer posiblemente descansó todo el día, posiblemente se durmió todo el día porque era su día de descanso, posiblemente aprovechó su día, hizo mucho ejercicio, se cansó, se divirtió, se despejó, es más, ahorita posiblemente le duelen los pies, ¿verdad? Porque hizo demasiado ejercicio. Pero, o sea, usted está tranquilo, está en un equilibrio. ¿Por qué? Porque ha disfrutado cada momento. Y eso le permite a usted en su trabajo estar en paz, comenzar, ¿verdad? Con ánimo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir observando que estas emociones, algunas van a beneficiar dentro de nuestras labores y otras nos van a perjudicar. Muy bien, está la sorpresa. La sorpresa dice que nosotros la expresamos regularmente con el rostro, con nuestro semblante. Subir las cejas expresando sorpresa nos permite ampliar el campo visual y nuestra retina recibe más luz. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos sorprendidos? Decimos, ¡ah! ¿Verdad? Y abrimos más los ojos, decimos, guau, hasta la boca, ¿verdad? La abrimos. Esta reacción aumenta información sobre un acontecimiento, facilitando de mejor manera de elegir ante una nueva situación. Muy bien. Aunque la sorpresa, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es algo inesperado y que en un momento puede ser una sorpresa buena o una sorpresa mala. Yo le puedo decir hoy, ¿verdad? Mire, tenemos que, no es sorpresa, ¿verdad? Pero sí ya es una situación de alerta. Usted ya en una semana se va a evaluar y entonces tiene que dejar terminado todas las actividades de la unidad. Y para otro, ¿verdad? Puede ser solamente sorpresa decir, qué bueno, ¿verdad? Ya viene la segunda unidad, ya estamos cerrando otro ciclo. Y esto me permite a mí, pues, tener la tranquilidad. Para otro no. Otra persona podría decir, ay, no, y otra vez volver a repasar y volver a entregar tareas y tengo algunas acumuladas. O sea, está generando otra incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ¿puede ser buena? Sí, puede ser buena. ¿Puede ser mala? Usted le voy a decir, yo, mire, se ganó la lotería, ¿verdad? Y aquí está su premio. Es una sorpresa. Bueno, entonces ahí es como nosotros vamos a determinar estos aspectos en lo que es un campo laboral. Ahí entonces podemos nosotros aclarar, ¿verdad? Esta parte de sorpresa que definitivo, todos los días nos vamos a encontrar con algo nuevo
Por lo tanto, va a ser algo que nos genere, ¿verdad? Esa incertidumbre de asombro. El asco. Y les decía, ¿cómo es esta parte que nosotros vamos a representarlo en un momento determinado como una emoción y una emoción muy básica, muy directa? Habemos personas que por cualquier situación nos provoca asco cualquier cosa. Y hay personas que pueden ver muchas cosas feas, horribles, y que no les provoque ninguna emoción como ella. Entonces, se representa o se expresa, mejor dicho, a través de un gesto facial de disgusto. Esta es una emoción definitivamente desagradable. Un gesto facial en lo que nosotros podemos establecer algo que no es grato a nuestro olfato, no es grato a nuestra vista o no es grato a nuestro tacto. Óigase muy bien. Estamos hablando de olores, estamos hablando posiblemente de imágenes, estamos hablando también de gusto, ¿verdad? Podemos percibir algo con el gusto o con el tacto. Regularmente, todo ser humano no le parece nada de olores fétidos y eso nos va a generar un asco específicamente. Ver cosas desagradables nos provoca un asco. Comer algo, ¿verdad? Que no tenga una consistencia, pues también provoca asco. Entonces, ese es otro tipo de emoción que es muy frecuente y es tan básico y tan sencillo de poderlo establecer. Yo no voy a mencionar cosas feas porque automáticamente mi memoria lo visualiza y sí soy de las personas que están propensas a ello. Es fácil y sencillo. Y son tantas cosas desagradables que uno puede ver en los animales, en los objetos, en las cosas, en las situaciones o en el mismo ser humano. Y que esto hay que tener cuidado. Porque a veces tal vez tenemos actitudes, tenemos manías, tenemos situaciones que puedan provocar esta emoción de asco en otro ser humano y nosotros no nos demos cuenta. Y el ser humano es muy complejo. No toda persona tiene relación, ¿verdad?, de conocimiento sobre etiqueta. No todo ser humano sabe convivir con otro o con otro ser humano, ¿verdad? No sabe respetar la distancia en visión, en oído, en cuestiones, ¿verdad? Feas. Y ya en otro momento, pues tal vez lo vamos a mencionar para que siempre lo mantengan ustedes. Por ejemplo, vemos en la calle, ¿verdad? Personas que tienen algunos gestos corporales que no son adecuados. Entonces, esto nos impide a nosotros tener una convivencia armónica dentro de una empresa. Eh, Hay muchas cuestiones que hemos visto, por ejemplo, les decía, en otro ser humano, ¿verdad? Que no es correcto que lo llegue a desarrollar. Posiblemente que lo haga en su casa, ¿verdad? Tal vez en su casa nadie se molesta de que él tome algunas acciones o haga algunas cuestiones, pero estando con otro grupo fuera de familia, hay que limitarse. Y eso ustedes ya tendrán que observar, ¿verdad? Muchas cuestiones como ellas que no tenemos que desarrollar en nuestro trabajo porque pueden provocar una descompensación en otra persona.
Y acá, esto es otro tipo de emoción. Muy bien. Tenemos entonces, dijimos, algunas buenas, otras negativas. Estas son básicas en el ser humano. No hay mucho que determinar para que surja este tipo de emociones. Estas regularmente siempre dijimos que van a acompañar al ser humano porque son las básicas y se van a producir de forma instantánea. Solamente que hay que tener mucho cuidado para dominar este tipo de emoción. Ustedes me indican si hay alguna duda, algo que deseen agregar con respecto al tipo de emociones. Señora, de mi parte no hay ninguna duda, muchas gracias. Muy bien. Weiner. No sé, todo está claro. Muy bien. Entonces vamos a colocar, ¿verdad? Ya parte de nuestro título y la fecha en nuestro cuaderno, por favor, para poder comenzar a desarrollar nuestro pequeño resumen en estos minutos que nos restan. Muy bien, que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor. Igualmente. Gracias.